Muy buenas noches, sean nuevamente bienvenidos a una sesión más de nuestro en vivo acá en Alma Terapias de Sanación, comenzando el año 2022. Este Primero del sábado año. 8 de enero damos comienzo una vez más a nuestras sesiones. En esta ocasión, en enero y febrero, tendremos solamente dos sesiones por mes y para retomar ya en marzo en todos los fines de semana correspondientes a cada mes. El tema de hoy, bueno, primero les damos las gracias por acompañarnos, a las personas que nos ven después en YouTube, por estar ahí siempre y queriendo acercar un poco más la salud mental a sus vidas. Así que el tema de hoy es el autoconocimiento y el autocuidado. Eh, es importante saber, por ejemplo, cuando tengo un dolor de pecho, un dolor de cabeza, qué, lo, qué, lo, qué lo está generando y cómo puedo yo tomar las medidas para poder estar un poco mejor. Es por eso que quisimos también hablar de esto y poderle dar una lectura mucho más ampliada Más emocional. y más vinculada a la salud mental. Así que, bueno, la pregunta que se me viene a la cabeza es, primero, ¿qué es el autoconocimiento? Hola, buenas noches a todos. Recordarles, como bien decía Felipe al inicio, que nuestros videos quedan después en el Instagram, en el muro, y también en nuestra red social de YouTube. Nuestro canal es Alma Terapias de Sanación y van a encontrarnos con el logo en nuestros videos, en cada video que hemos subido desde el año pasado. Para responder tu pregunta, el autoconocimiento, hay una variedad súper grande de descripciones, de definiciones respecto a lo que es el autoconocimiento en sí mismo. Sin embargo, a mí me gustaría abordarlo en esta conversación como un medio o como una estrategia, como una técnica de alguna manera, que nos va a permitir observarnos, hacernos una mirada hacia adentro. Eh, Cuando pensamos en conocer algo, evidentemente lo que buscamos hacer es mirarlo, explorarlo, si se trata de un objeto, por ejemplo, y desde esa forma conocer, eh, valga la redundancia, la forma del objeto, Ujú. la textura, el sabor, si es que es algo que se puede comer, eh, pero muy pocas veces nos enfocamos en conocernos a nosotros mismos. Entonces, el autoconocimiento habla de este medio, como les decía hace un ratito, eh, de estas pequeñas sutilezas que podemos utilizar para mirarnos, para identificar lo que nos pasa, lo que nos duele o lo que no nos duele, o finalmente lo que nos gusta o no nos gusta. Yo creo que esas cosas así de simples nos van marcando la pauta, nos van marcando de alguna manera todo lo que somos, cuáles son las características que vamos incorporando o no, o vamos dejando en el camino, porque a veces hay personas que dicen, oye, pero tú ya no sé, pues ya no te gusta comer tal cosa. Y uno dice, bueno, así como no me gusta comer, no sé, la comida chatarra, por ejemplo, que me gustaba a los 20 años, eh, hay situaciones emocionales y físicas que ya tampoco te agradan tanto. Y eso es parte también del camino de aprender a conocerse. Hay estrategias, como les decía al inicio, hay varias definiciones, pero también hay estrategias y técnicas a través de la meditación, a través de terapias, a través de ejercicios personales. Eh, pero a mí me gustaría contarles una pequeña estrategia que es súper sencilla, que va más allá de la terapia en sí misma, que son preguntas que de pronto nosotros no siempre nos hacemos y evidentemente no nos respondemos porque no están conscientes en nosotros. Entonces, preguntarnos, ¿cómo soy? ¿Cómo respondo a esta pregunta? Porque a veces cuando uno
otra persona te pregunta cómo eres, uno dice, bueno, no sé, soy alto, bajo, tengo el pelo de tal color, digo, los ojos de tal forma, como que más bien uno se describe físicamente, no sé si te pasa, pero emocionalmente hablando, cuesta un poco que tú te describas desde tu emocionalidad, como por ejemplo decir, o sería muy extraño que te pregunten, ¿cómo eres tú? Y tú digas, bueno, yo he aprendido a ser resolutivo respecto a cómo incorporé, no sé, mi relación con mi familia de origen, o de pronto cómo me enfrento a las situaciones de estrés. Es raro que una persona te responda de esa forma. Entonces, ¿cómo esa pequeña pregunta la podemos transformar en un tremendo ejercicio de autoconocimiento? Primero, por ejemplo, en pedirle a personas que nos conocen o con quienes nos relacionamos directamente que nos empiecen a ayudar en este concepto, que nos respondan estas cosas, que ven en nosotros. Porque de esa manera, y el autoconocimiento lo quiero tomar también como esta estrategia para relacionarnos con un otro, desde la construcción de lo que la sociedad va generando entre lo que yo soy, lo que yo veo, pero también desde lo que ve un otro y cómo a mí también me permite ver a los otros, con qué elementos, con qué herramientas yo puedo desenvolverme hacia los otros. Entonces, en ese concepto es que estos otros, que son personas probablemente con las cuales yo tengo afecto, con las cuales me relaciono directamente, pueden colaborar y ayudarme a entender de cierta manera cuáles son algunas habilidades o herramientas que yo tengo. Y desde ahí puedo empezar a preguntarme a mí mismo qué es lo que más me gusta o lo que menos me gusta hacer. Y voy llenando, así como una libreta de campo, como una bitácora, como un diario de vida. Estas preguntas que, como decía hace un rato, no siempre nos hacemos, pero que son súper relevantes de que nosotros las tengamos en cuenta, nosotros mismos, antes que cualquier otra persona. Entonces, desde ahí, quizás entonces, como te decía, el autoconocimiento es una estrategia. Y que de ahí cada quien puede escoger la estrategia que más le acomoda para conocerse, presentarse, salir a una cita consigo mismo. Creo que podría ser una buena estrategia también. Sí, porque muchas veces uno cree que uno es de una forma, uno mismo es de una forma, porque piensa que uno es así desde siempre, pero muchas veces las interacciones o cuando te condicionan a algo, Claro. te hacen ser de una manera. Por ejemplo, desde chico te dicen tienes que hacer esto, te estructuran de una manera para que después puedas hacer esto otro y después puedas seguir haciendo y teniendo y haciendo y teniendo y Claro. haciendo y teniendo. Pero uno se transforma en una marioneta al fin y al cabo muchas veces de algo que no quiere ser. Entonces es como si tuviéramos dos personas en una. Uno, que es la persona real, que está oculta por este segundo personaje que se adaptó a lo que la sociedad le quiso imponer y que no fue capaz de decir, no, es que yo soy así. Claro. Entonces es importante poder conocerse y poder decir, mira, este soy yo y de aquí para allá no transo. Y con respecto a lo que decías tú, muchas veces, claro, a uno le preguntan cómo eres tú y uno empieza a describirse como más superficialmente. Claro. Pero también tiene que ver con un tema social, o sea, cuando uno pregunta, oye, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, ah, ya, qué Claro. bueno, listo, chao. Se acabó, no hay más profundidad porque no estamos acostumbrados a hablar de nuestras emociones. No estamos preparados tampoco. No estamos acostumbrados, no estamos preparados, nos condicionan a ser prácticamente una máquina. Así es. Para otras cosas y no poder hablar de lo que sentimos. Pero no somos máquinas, somos seres humanos que tenemos emociones, sentimientos que nos hacen vivir. Y nos hacen vibrar, y por eso es que yo me detuve un poco en decir que esto tiene que ver también con este constructo social, con esta construcción que los otros y en la relación que hacemos con este otro.
Cuando tú hablas de que no estamos preparados para decir lo que sentimos, tienes toda la razón, pero por otro lado tampoco estamos muy preparados para escuchar al otro decirnos lo que siente. Entonces creo que es un ejercicio que hay que ir practicando porque, para ambos lados. porque por decirlo así, un ejercicio que es súper, tiene que ser con Muy alguien sutil, con claro. mucha confianza, porque a uno cuando le dicen las cosas como son, de repente no toma la actitud que debería tomar porque uno Toma no distancia a está veces. preparado o no está listo o no es capaz de ver lo que el otro está viendo, a pesar de que sea verdad. O sea, Claro, es complejo. hay que tomarlo ahí con harta altura de mira. Por eso te digo que es un ejercicio que hay que ir reconstruyendo y que hay que ir practicando con el tiempo. Por eso que el autoconocimiento es un proceso que va ocurriendo de aquí a lo largo de la vida, hasta el último día de la vida, porque no es algo que yo diga, oye, sí me conozco y me aprendí a conocer cuando nací y de ahí nunca más, porque estamos en constante evolución. Entonces es un proceso que hay que ir reformulando tu propia imagen también respecto a los cambios que has tenido y a las experiencias de vida que te ha tocado vivir. Sí, porque además uno, al poder lograr decir yo soy esto me pasa, también puedo tomar algunas medidas y cuidarme, tomar precauciones para evitar ciertas situaciones o si me pasan, saber lo que puedo hacer. Claro. Y no depender tanto de los demás. Reconocer tus herramientas personales, lógico. Por lo tanto, es súper relevante también saber a qué se refiere con el autocuidado. ¿Qué es lo que es el autocuidado? Ya, mira, yo creo que por eso es importante, a mi parecer, que ambos temas siempre vayan un poco de la mano, porque el autoconocimiento obviamente tiene que ver con esta mirada que pongo en mí, pero el autocuidado tiene que ver con esta responsabilidad de alguna manera que yo asumo sobre mi propio bienestar. De cierta manera son como, vuelvo a hablar de las estrategias que utilizo para sentirme mejor, para de alguna manera, quizás ni siquiera mejor, para sentirme bien, para sentirme cómodo, cómoda. Son las acciones que de cierta forma me permite desarrollarme en algún ámbito en donde yo sé que me puedo desenvolver mejor o sé que me puede hacer sentir distinto o más pausado, puedo respirar profundo. En el autocuidado se incorporan distintos elementos que pueden ser, por ejemplo, la meditación, que pueden ser, por ejemplo, las caminatas, correr, la terapia y un montón de otras cosas, el baile, el arte, etcétera, etcétera, la música, que son elementos que nos van a permitir tomar acciones respecto a cómo yo decido incorporarlos en mi vida, en mi rutina, para obviamente identificar y saber qué es lo que me hace sentir más cómodo. Creo que en este punto se ligan muy fuertemente ambos conceptos, porque si yo no tengo claridad de quién soy o de qué cosas me gustan o me acomodan para estar bien, es difícil cuidarme. Yo te pongo un ejemplo súper trivial. Compro una planta y la traigo a mi casa, pero no pregunto cómo es, por ejemplo, el sistema de riego, si necesita sol directo o no, etcétera, etcétera, los distintos cuidados que necesita. Y llego a la casa y yo creo que necesita mucha agua y yo la riego todos los días pensando que la estoy cuidando. Pero de pronto a lo mejor esa planta necesitaba mucho menos y la ahogo en tanta agua que le doy. Entonces, por eso es que, de cierta manera, yo debía primero aprender a conocer a esa planta para poder cuidarla. Entonces, con ese simple ejercicio, podemos identificar que a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Si no nos conocemos, si no sabemos cuáles son nuestras propias necesidades básicas, desde lo emocional, lo físico, lo psíquico, lo espiritual inclusive, es muy difícil poder cuidarnos en esos mismos ámbitos.
Es como, por ejemplo, poder, al poder conocerse, al autoconocerse, uno puede también saber qué cosas le hacen daño, qué cosas te hacen Exacto. bien. Por lo tanto, cuidarte, por ejemplo, de ciertas personas que puedan invadir esa tranquilidad, esa paz que tú sientes y decir, no, Así hasta es. aquí yo Aprender a poner límite. me cuido, a eso ya, a poner el límite, porque esto no solamente se trata de lo Así físico, es. de que si siento un dolor de cabeza, puedo tomar esto otro porque sé que me va a hacer bien, no, también se Ujú. trata de lo emocional que es súper relevante también, que como decías tú, saber poner límites en diferentes situaciones, lo laboral, en lo familiar, en lo personal, que todas estas herramientas nos van a ayudar a poder lograrlo. Así es. Pero tengo una pregunta respecto a que tú dices que hay que conocerse para poder estar mejor, para también autocuidarse. Ujú. Pero ¿cómo defino o cómo me doy cuenta de lo que me está pasando para autoconocerme y después autocuidarme? Porque si yo no entiendo lo que me está pasando, ¿cómo lo defino? Ah, mira, Pues yo me puedo sentir con mucha risa, pero a lo mejor tengo miedo mm, y no estoy alegre. Entonces, ¿cómo voy definiendo, ¿cómo voy identificando de alguna manera? identificando, claro, Mira, yo creo que eso es un trabajo, por eso te hablaba hace un ratito que es un proceso largo, que dura toda la vida. Porque nosotros cuando iniciamos, por ejemplo, lo académico, partimos chiquititos. Hay bebés que parten a los 6 meses ahora cuando sus mamás vuelven y se reintegran a lo laboral. Y desde ahí hasta sus 17, 18 años aproximadamente que se mantienen escolarizados bajo el sistema educacional. Entonces, cuando ellos parten, se les da cierto tipo de educación. La educación formal, por decirlo de alguna manera, que este país determina como eh, apropiada. Pero en esta educación, probablemente, y lo que se ha dado hasta el momento, es que no hay mucha educación emocional. Entonces a los niños muy pocas veces se les educa respecto a la emoción que pueden estar o no sintiendo frente a ciertas situaciones. Y por supuesto mucho menos aprender a ponerle nombre a esas emociones. Estoy hablando de los niños. Entonces, tú me dirás, pero ¿y qué pasa con los adultos? Porque esto es más para adultos que para niños, porque los niños están en otro proceso de aprendizaje y otro proceso de incorporar emocionalidades. Y claro, yo te digo, sí, tienes razón, son cosas distintas. Sin embargo, si desde pequeño pudiésemos ir incorporando estos elementos, cuando seamos adultos se nos va a hacer mucho más fácil decir, mira, estoy frustrado, o en realidad estoy alegre, me siento conmocionado, me siento, no sé, eh, agobiado, que son palabras que de pronto a veces se utilizan, pero en terapia particularmente cuando hay un consultante que llega a sesiones y tú le preguntas, y a mí me pasa, por ejemplo, cuando llegan, yo les pregunto, ¿cómo te sientes con esto que me estás contando? No sé, te dicen, es como que me da lata. Y yo siempre ahí paro y digo yo, ok, ¿qué es una lata? Porque para mí una lata es una lata de bebida, por ejemplo. Es una lata que viene, no sé, un pastel, un cualquier cosa. Entonces, no es una emoción. O sea, definámosla. ¿Qué es lo que sientes? ¿Dónde la sientes en el cuerpo? Y desde ahí, Así de concreto tiene que ser. así de concreto. Porque si no sabemos dónde sentimos la emoción, puede que sintamos algo en la guatita y capaz que pensemos que es un dolor de panza nomás. Entonces, no le damos la intencionalidad tampoco a esa emoción. Entonces, yo parto por ahí desde lo más básico, que es lo que deberíamos enseñarle a los niños. Es como, ok, cuando a ti se te cae el helado que te compraste a los 3 años, te frustraste, porque se te cayó y obviamente perdiste en el camino y no te quedaste sin el helado que tanto querías. Entonces, ¿qué te pasó ahí a los 3 años? Si estoy con el niño de 3 años y le pregunto, yo le digo, mira, te entiendo, sé que se te cayó el helado, y probablemente les va a costar definir lo que sienten. Pero un adulto, si se compró el helado que tanto quería, porque hacía calor y en la tarde quería, no sé, refrescarse y se le cae el helado, es más fácil que me pueda decir, ¿qué te pasó cuando se te cayó el helado? ¿Qué sentiste? No sé, me dio rabia. Perfecto, ¿dónde estaba esa rabia?
O ya, me dio lata. Ok, ¿cómo era esa lata? Emocionalmente, ¿dónde la sentías? ¿En la guata, en la cabeza, en el pecho, en las manos? Y te lo van definiendo. Y las personas, por lo general, cuando tú los pones en esa disyuntiva, van identificándose y mirándose, que es un ejercicio súper básico. Entonces, cuando empezamos y aprendemos a mirarnos, empezamos, digo, a reconocer y a darle la importancia de por qué estos conceptos de autoconocimiento y de autocuidado son tan relevantes para la vida del ser humano. Entonces, si yo me miro y logro identificar, por ejemplo, que en mí la rabia me genera un calor aquí en la boca del estómago y que me hace tener deseos como de empuñar mis manos, cuando vuelva a sentir este calor en la boca del estómago, yo voy a saber que eso que me está pasando es rabia. O si yo siento, por ejemplo, amor por alguien, por mis hijos, y lo siento, por ejemplo, como una sensación expansiva en mi pecho, cuando vuelva a sentirlo por cualquier acción o situación, también voy a saber que eso se trata de amor. Y ya no voy a decir que es lata, o ya no voy a decir que me siento alegre, porque si yo te pregunto a ti, Felipe, ¿cuáles son las emociones que tú has sentido durante esta última semana? Alegría, tristeza, nostalgia. Ya, 3. Pero por lo general la gente no pasa más allá de eso. Hay poca gente que te dice me siento eufórico, que también es sentirse alegre. O siento desesperanza, que también a veces puede ser acompañado de la tristeza. O sea, lo más relevante es que uno desde chico empiece a tratar de poder guiar a sus hijos. Así es. Pero volvemos al círculo como de qué es primero, si el huevo o la gallina. Porque si yo como padre no reconozco mis emociones, ¿cómo voy a ser capaz de poder educar a mis hijos o a los niños que tengo a cargo respecto a esa emocionalidad que están sintiendo? Bueno, a lo mejor eso también puede ser un motivo para poder orientar a sus propios hijos. Exactamente, pero por lo mismo te digo, creo que en ese proceso de estructurarse y de construirse como sociedad, como ser humano, tenemos que aprender a mirarnos y a mirar al otro así, así de concreto, digamos. O sea, lo que yo siento, lo siento físicamente y eso se expande a través de mis cuerpos etéricos y eso se vuelve una emoción y eso me afecta de tal o cual manera y afecta al otro de esta u otra manera. Esa es la real importancia de estos conceptos. Eso es lo importante del autoconcepto, digo, del autoconocimiento y el autocuidado. Que primero tengo que mirarme, pero desde lo concreto. Y desde esa concretitud yo trabajo emocionalmente, físicamente y todos los otros ámbitos y aspectos que se puedan ir integrando. Es bien interesante porque, según lo que tú nos mencionas, es relevante poder tomar una actitud de escucharse a uno mismo. Así es. Para poder saber lo que nos está pasando, porque muchas veces con cosas pequeñas se empieza a hacer una bola de nieve que termina en una catástrofe. Claro, y es porque no sabemos qué nos está pasando y no sabemos cómo nombrar a lo que nos está pasando. Exactamente. Eso yo creo que es lo más difícil, aprender a ponerle nombre a lo que sentimos. Y desde ahí, como decía hasta hace un ratito, viene todo lo demás, ¿no? El aprender a poner límite, el aprender a decir hasta aquí llego, hasta aquí no llego, o cuáles son mis fundamentos para dar una opinión respecto a ciertas cosas, es súper relevante. Acabo de ver que tenemos una pregunta por ahí, pero yo desde acá no alcanzo a leerla. Sí, no dice, muchas veces no nos damos cuenta y sin querer invalidamos las emociones de nuestros niños. Hay poca cultura incluso de validar a los niños, incluso cuando los felicitamos. Sí, súper asertivo el comentario, porque es verdad, es que desde ahí parte el autoconocimiento, porque cuando, como decían ahí, es difícil validarle al otro lo que siente si para nosotros de pronto no tiene esa misma importancia. Claro. Entonces cuando no tenemos una real escucha activa con este otro, no podemos efectivamente darnos cuenta si aquello que nos está diciendo tiene o no la misma relevancia que tiene para mí.
porque quizás puede ser un acto o un evento súper, entre comillas, insignificante para el que está escuchando, pero de pronto el tono de voz, la postura corporal o lo que el otro te está diciendo desde su propia corporalidad te indican a ti que tiene relevancia. Desde ahí obviamente es importante también decir, ok, esto es lo que yo veo. Y a pesar de que para mí a lo mejor no es tan relevante, puedo felicitar al otro por aquello que me está diciendo. Ahí también entra el autoconocimiento. Claro, como dice el Héctor que nos está comentando, dice como ejemplo decir estoy orgulloso de ti en vez de decir debieras estar orgulloso de ti mismo. Se nota que te esforzaste. Creo yo que es difícil a veces elegir las palabras correctas. Sí, de todas maneras, yo creo que ahí hay que utilizar con pinzas, sobre todo cuando trabajamos con, o no sé si solo trabajamos, sino que cuando nos relacionamos con niños y con otros, con adultos también, porque pasa que, a veces me pasa que de pronto yo hablo mucho de los niños también, porque están en etapas distintas. Sin embargo, cuando trabajamos acá con consultantes, nos damos cuenta que la gran mayoría de los consultantes son adultos que andan con un niño herido. Entonces también son niños, que también hay que escuchar, que también hay que contener. También nos comentan ahí que por eso es bueno contener las pataletas, las llamadas pataletas. Sí, de todas maneras, porque las pataletas, mira, qué súper buen ejemplo, porque las pataletas, o como bien dicen ahí, las llamadas pataletas, o los terribles dos cuando empiezan en el tema de la crianza, es súper importante regular desde el permitirle a ese niño que reconozca esa emoción en sí mismo. Porque la pataleta es la desregulación emocional. Es lo que a mí me pasa como niño que yo no entiendo porque estoy sintiendo toda esta frustración, esta rabia. Entonces, como no sé devolverla, me desregulo y la mejor manera de entregarle lo que siento al otro, de devolver esto al otro, es a través del grito, a través del berrinche o de la pataleta en sí misma. Pero si nosotros los adultos efectivamente lo pudiésemos ver así como desde una crianza respetuosa y responsable con este otro ser, es súper relevante no solo contener, sino que también permitirle al otro escuchar y hablar de lo que le pasa. O sea, es bajar a su nivel desde lo concreto. O sea, yo me hinco, lo miro a los ojos, me pongo a su altura y desde ahí pregunto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Mira, yo te puedo entender, yo comprendo a lo mejor que esto te esté frustrando y decirle, nombrarle las emociones, porque obviamente ellos no van a saber cómo se llama esa emoción. Entonces, si yo empiezo desde tan chiquitito a mostrarle que esa es una emoción y que la emoción es algo esporádico que va a acabarse en algún momento, le doy tranquilidad también a ese niño o a esa niña. Y como dices tú, que aquí vienen hartos consultantes con niños heridos. De todas maneras. Tienen esa herida abierta. Claro. Y a veces creen o piensan que no tiene sanación, pero sí hay alternativas. Así es. Yo creo que esto es súper relevante poder también enfocarlo en el tema de cómo me siento yo con los demás, conmigo mismo, cómo me tratan. Es por eso que te quería preguntar cómo influye el autoconocimiento, el autocuidado en la construcción de mi estima o de mi autoestima. Wow, esa es una buena forma como de llegar a lo concreto. Yo creo que lo más importante de este proceso de autoconocimiento y de autocuidado es que de cierta manera todo esto va a permitir que nosotros aprendamos a vernos realmente, tal como somos, con estas luces y estas sombras que van surgiendo a lo largo de la vida, que se van estructurando, porque no todos somos pura luz, si no andaríamos puros seres de luz ahí repartidos por el mundo y no habría ni un poco de maldad, ni nada. Entonces, tenemos que visualizarnos y entendernos como seres humanos. Y los seres humanos cometemos errores, tenemos 1.000.000 de defectos, y esas son nuestras sombras. Y a través de la luz y la sombra
cuando logramos verlas completamente y transitamos entre ellas, es que desde ahí logramos integrarlas en un todo y vernos como los seres humanos reales que somos. Entonces, cuando logro ver esta realidad, puedo identificarme y puedo decir, soy capaz de hacer tal cosa, o no soy capaz de hacer esta actividad o de hacer, no sé, cumplir tal sueño, y desde ahí trabajo en ello. ¿Y por cómo ahí me pongo en según lo que tú dijiste recién, puede ser muy delgada la línea de decir, no, yo me conozco y esto no lo hago, a limitarse a hacer cosas? Ya, mira, claro, porque, a ver, el limitarse tiene mucho que ver y va muy de la mano con el miedo. A diferencia del conocimiento o del autoconocimiento. ¿Ya? Porque si yo, por ejemplo, sé que mis habilidades no están, por ejemplo, en el ámbito físico, sé que no voy a poder mañana levantarme a las 7 de la mañana a correr la maratón de los 10 kilómetros, sé que me voy a tener que preparar para lograrlo, si es que lo quiero hacer. Te voy a tener que poner más esmero en la preparación física en este ejemplo para poder lograrlo. No significa que yo no lo pueda hacer. Exacto, exacto. Pero de pronto si yo no me conozco y de pronto, no sé, me da miedo porque o me voy a cansar en el camino, o porque no tengo la ropa adecuada, los zapatos adecuados, eso es limitarse, porque va acompañado de una emoción. Claro, podríamos llamarlo excusa, pero va acompañado de esta emocionalidad que es la que me hace actuar frente a este evento. Yeah. Yo lo puse en concreto, digamos, desde un tema cotidiano, pero puede ocurrir también desde lo emocional. Desde, por ejemplo, el cómo soy capaz o no de terminar alguna relación tóxica. Si yo me conozco y comprendo cuál es el punto de límite respecto al trato que me ofrece un otro, llámese otro, pareja, amigos, hijos, padres, trabajo, etcétera, etcétera. Desde ahí yo puedo decir, este es mi límite, por tanto yo corto con esto. Uh-huh. Termino, no acepto tu trato o no me gusta tu trato, por lo tanto yo mantengo esto acá. Pero si yo me limito, probablemente puedo llegar a dañarme más. Y por lo general ocurre eso, porque estoy constantemente permitiendo y permeando mi propio límite. Entonces, si mi límite está acá y yo acepto, lo voy cada vez acercando más a mí. Que pasa lo mismo que me dañe un poco más. Pasa lo mismo con lo que hablábamos al principio sobre en que uno tiene dos personas en uno mismo, que uno es el que se muestra ante la sociedad, que la sociedad también ha moldeado, claro. El otro es el original que no se atreve a salir, porque está este otro que pero desde lo social, es más aceptado. Por lo mismo, también puede ir moldeándose una persona hasta perder la noción de quién es. De no saber cuáles son sus propios límites, claro. Efectivamente, entonces por eso es tan relevante hacer el ejercicio de estructurarse, porque como lo hablábamos al comienzo, el conocerse parte desde el cómo yo soy respecto a la construcción social que se genera en esta interrelación con otro. ¿Y por qué tú crees que cuesta tanto el que la gente se pueda conocer, pero con una profundidad más dedicada, y el cuidarse también con este autoconocimiento? ¿Por qué crees que es tan difícil para uno mismo decir, no, yo me siento de esta manera? ¿Por qué? Porque es duro mirarse. Es mucho más fácil mirar hacia afuera y poder emitir un juicio, por ejemplo, claro, más fácil de otro. Hablar del resto que así uno es. mismo. Pero es difícil mirarse, como voltear los ojos, por decirlo de alguna manera,
y observar lo que somos y observar lo que queremos llegar a ser. Entonces, desde ahí, la terapia, de pronto, yo diría más que todo la terapia, en general, como de forma genérica, nos ayuda mucho a visibilizar estas situaciones que nos ayudan a observarnos un poquito mejor y a identificar también, como decía hace un rato, estas luces y sombras. Sí, porque como lo hablábamos anteriormente, puede que uno vaya perdiendo su noción de uno mismo y dicen, ya, me quiero autoconocer para poder estar bien. Pero todo lo que sé, ¿será? ¿Será lo que soy? ¿Cómo soy entonces? ¿Cómo? Y ahí es donde entra lo que tú estás mencionando. Así es. Claro, porque en general siempre nos conocemos en relación a un otro, pero es desde ahí la importancia de cómo es ese otro también con el que yo me relaciono. Este otro es familia, es amigo, cómo es el contacto, cómo es todo lo que voy generando respecto a eso. Entonces, cuando logro en una terapia integrar, observar que tengo aspectos positivos y muy positivos, pero también tengo aspectos negativos y de pronto a lo mejor aspectos muy negativos también, puedo ir, vuelvo a decir, transitando en esto y regulándome respecto a esas emociones que estoy teniendo. Es difícil mirarse porque uno sufre cuando se mira, porque uno logra verse en este contexto social y logra desde ahí también un poco decir, sabes que al mirarme me doy cuenta que yo también hice daño, que yo también cometí errores y a lo mejor desde esos errores, dándome uno cuenta en el momento, le hice daño a un otro. Y desde el conocerme me hago cargo de esos errores. Pero puede ser que nos cueste tanto el conocernos, aceptarnos, por el hecho de que desde pequeños no se nos ha enseñado, por lo menos en general estoy hablando, a cómo reconocer nuestras emociones, a cómo expresarnos en distintas situaciones, a que a lo mejor lo que nosotros creíamos correcto no era tan correcto. ¿Puede ser que tenga alguna relación eso, que nos influya de todas maneras a tener el rechazo de, no, si yo estoy bien, no necesito? De todas maneras, porque cuando partimos, por eso que yo le he hecho y le he puesto harto énfasis a la estructura, a lo social, porque tenemos que tomar en cuenta que nos desenvolvemos en un contexto social, que somos seres sociales. No es lo mismo un niño que nace acá en Chile, por ejemplo, bajo esta cultura, esta sociedad, que un niño que nace en una tribu africana con la sociedad y la cultura que tiene la tribu africana. Y no estoy hablando, digamos, desde lo que en nuestra sociedad... Estoy hablando de diferentes culturas. Exactamente, porque por ejemplo, hace no tanto tiempo atrás, se permite que niños, niñas menores de edad, muy pequeñas en edad, por ejemplo, se casen con hombres muy adultos, y eso es súper aceptado en ciertas culturas. Acá ni pensarlo, digamos. Y no estoy diciendo que esté bien o esté mal, sin embargo estoy hablando de que desde que crecimos, digo, en esa cultura. Y desde esa cultura es que determinamos qué está bien y qué está mal. ¿Me entiendes la diferencia? Sí. Entonces, si yo crezco en esta cultura e identifico que robar está mal, si yo robo algo, probablemente no lo voy a decir, o lo voy a decir con el grupo de personas con el cual me siento más cómodo de hacerlo, porque sé que es algo negativo. Entonces, eso mismo nos va modelando, el modeling que va generando la cultura, los padres, el colegio, la estructura de todo, y nos va formando como seres. Entonces, si esta formación que he tenido capa tras capa a lo largo de mi vida me ha ido poniendo barreras, y poniendo barreras para adentro y para afuera, que me permiten desenvolverme de aquí para allá contigo, pero de aquí para adentro también conmigo. Entonces, es feo, y lo pongo así como entre comillas,
sentir rabia por otro o sentir envidia hacia alguien. Entonces me lo guardo. Pero de pronto también, desde el autoconocimiento en terapia, es súper importante incorporar esta envidia y transitar por esa envidia para entender por qué la tengo, por qué la vivo, por qué la siento. Y eso agarrarlo, hacerlo parte mío, porque es mía esa envidia, y después la agarro y digo, ¿cómo la saco? ¿Qué es lo que me causa envidia? Eso es lo que de alguna manera la terapia y el autoconocerse que te hace transitar en estos procesos es lo que te permite abordar. Y obviamente sentir que puedes tener nuevas herramientas para abordarte y trabajar en ello. Hablando de la terapia, ¿cómo nos ayuda la terapia? Aquí nosotros tenemos psicología, flores de Bach, terapia de vida pasada, pero me imagino que hay otras terapias que también pueden influir en la sanación o en abrir los ojos para poder conocerse a uno mismo. Sí, mira, la terapia yo creo que es un tremendo, es una tremenda escuela, independiente del nombre o el apellido que le pongamos a la terapia. Como decías tú, acá tenemos terapia psicológica, que desde la psicoterapia hacemos ese camino. Nosotros trabajamos acá con un tipo de terapia breve, con una cantidad de sesiones, con ciertos temas en específico, dependiendo de ahí cada consultante. Y desde ahí obviamente trabajamos en estas cosas, en el autoconocimiento. Esa es un poco la respuesta y la devolución que se le da a cada consultante. Desde la terapia de vida pasada podemos identificar también, por ejemplo, en una terapia regresiva, cuáles son las cosas que me llevaron a actuar o a sentir esa emoción que de alguna manera quizás está reprimida o que está desbordada. ¿Cómo debo cuidarme? Y claro, y el alma te va a ir dando las respuestas que vas a ir necesitando. Y las flores de Bach, obviamente, nos van a ir abriendo el camino y el tercer ojo, por decirlo así, desde lo espiritual. No voy a ahondar mucho en esta terapia porque vamos a tener prontito un en vivo de eso. Pero claro, yo hoy día hablo de esto, pero hay un sinfín de terapias que probablemente yo creo que ningún terapeuta conoce todas las terapias que hay, porque además van surgiendo muchas nuevas también. Pero yo diría que todas las terapias en general, cuando te permiten mirarte y reconocerte, te permiten avanzar. Yo siempre les digo a mis consultantes, las terapias son para valientes, porque uno no lo viene a pasar bien. Uno a veces termina odiando al terapeuta y sale súper enojado, porque el terapeuta te hace ver cosas, te muestra cosas que tú le estás, que como consultante las traes y que cuesta ver, que uno no quiere ver de pronto. Pero el trabajo del terapeuta es ese, de pronto, mostrarte desde la perspectiva y devolverte aquello que a veces la sociedad no te lo dice de buena forma para que tú encuentres la solución. Entonces, esa, de alguna manera, es la forma en que la terapia colabora para contribuir a tu sanación, a tu trabajo personal. La terapia es una herramienta más. La terapia puede ser una herramienta, como hablábamos hace un rato, como de cómo yo me responsabilizo por mi bienestar. Puede que esa sea la herramienta para responsabilizarse sobre tu bienestar, tomar una terapia. Entonces, el autoconocimiento y el autoconcepto son, vale la redundancia, son conceptos que tenemos que incorporar para aprender a cuidarnos y para aprender a conocernos, porque esto nos va a acompañar para toda la vida. Y cuando me refiero a esto, me refiero a este cuerpo físico y a esa emocionalidad que va cambiando, va fluyendo de acuerdo a los acontecimientos que vamos teniendo. Por tanto, eso lo hace un proceso dinámico. Y entendiéndolo de esa forma, debiese ser siempre acompañado. Yo sé que hay muchas cosas que probablemente quedan en el tintero, que hay muchas
elementos y conversaciones y ejemplos en donde podríamos hablar de estas temáticas. Sin embargo, desde ahí también sabemos que es un periodo que estamos de vacaciones, que es un periodo más estival, que estamos todos ahí un poco más relajados. Entonces, de pronto ahí yo también dejo la invitación esta para quienes tengan dudas, como lo han hecho en otros momentos, digamos, nos puedan mandar sus dudas a nuestras redes sociales. Nosotros estaremos ahí súper agradados de responder. Así es. Como lo adelantaba Natalie, como lo mencioné yo al principio, en mes de enero y febrero tendremos 2 sesiones por mes, por lo tanto esta es la primera. La próxima será el 22 de enero, que tendremos el tema de flores de Bach. Así que les damos las gracias a todos los que nos acompañaron, a los que nos preguntaron, a los que participaron en esta nueva sesión de inicio de año. Así es. 2022. Los dejamos invitados para que nos acompañen también en nuestro canal de YouTube, Alma Terapias de Sanación. Y como última frase, me encantaría cerrar con esto. Creo que es súper importante el autoconocimiento y el autocuidado para completarnos, para que nosotros nos aprendamos a ver de manera concreta y completa, como aquello que hace la psicología gestáltica, que habla de figura y fondo. Creo que desde ese punto de vista tenemos que entendernos de esa misma manera, que somos la totalidad, somos la figura y somos el fondo. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y buen fin de semana. Chao, que estén bien.